La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 26 de octubre del año 2021. La discusión, si es que pudiéramos utilizar esta palabra, la discusión de algunas partes del paquete económico. Recordemos que el presupuesto de egresos de la Federación es facultad exclusiva de los diputados y por lo tanto ahí no participa el Senado de la República. Por eso digo, la discusión de parte del paquete económico. Nos ha enseñado mucho, más de lo que sus promotores, particularmente el bulto y algunos funcionarios, quisieran. ¿Qué es lo mejor que ha exhibido esta discusión que se dio en Cámara de Diputados y que con las limitaciones de siempre, legisladores ignorantes, irresponsables, y donde la aritmética reclamará sus fueros otra vez, como fue en Cámara de Diputados? Es decir, ¿qué es lo que podrían estos legisladores, tanto de Morena como de la oposición, incluyendo con Morena a estos glúteos veloces del Partido del Trabajo y del Verde ecologista? ¿Qué nos ha enseñado o qué nos ha dejado de enseñanza? Primero, la desesperación de este gobierno por sacar recursos de donde fuere. Segundo, la desesperación que los lleva a buscar recursos donde fuere. Y tercero, la incapacidad para entender que ante los problemas que enfrenta este gobierno en materia de finanzas públicas, tiene una sola solución: reducir de manera sensible el gasto público. Una economía que cayó arriba del 8% el año pasado, 8.3, 8.5, dicen, dependiendo de cómo se mida, pero 8%. Y este año ni siquiera vamos a alcanzar el 6.1 que este gobierno pensaba. Y el año próximo el 4.1 no pasa de ser una ilusión juvenil y muy probablemente andemos rondando el 3%. Ante esa crudeza de las cifras, ¿qué podríamos esperar los mexicanos? Una radicalización del bulto como consecuencia de la falta de recursos. Se peleará, pues iba a decir con otros grupos, pero ¿cuál si ya está peleado con todos? Esto de la universidad, pues es más bien ahí alguna cosa de fuegos de artificio para que se distraigan los ingenuos, porque su objetivo es buscar influir en algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno para poner un rector a modo. Acuérdese usted de mí. ¿Pero qué ganaría poniendo un rector a modo cuando no hay dinero? Nada, nada. Simplemente lanzar sus tonterías al viento, pero nada lograría. Sin embargo, ante ese panorama que se ve para México, nos atreveríamos a combinarlo con el panorama que se ve para el resto del mundo. A la fecha, prácticamente todo el mundo acepta ya que el año 2022 va a ser un año de elevada inflación. Los elementos que dan como consecuencia esa elevación del crecimiento de los precios son varios los factores, pues. La pandemia, la caída brutal de las economías, pero luego el repunte. También en algunos casos, en el Reino Unido específicamente, el abandono de ese país por parte de algunos extranjeros como consecuencia del Brexit ha generado una situación que los que lo promovieron, esa salida de la Unión Europea, hoy deben estarse dando de topes al haber provocado un problema mucho mayor del que
quizá en su ingenuidad, pensaron resolver. En Estados Unidos las cosas todavía no se aclaran en materia del programa de infraestructura que ha prometido y promovido el presidente Biden, y la elección intermedia y el activismo de Trump empieza a aparecer cada día de manera más clara. Y si tomamos algunos otros países, Polonia, por ejemplo, que está en un pleito tremendo con la Unión Europea por posiciones autoritarias, caciquiles como las nuestras o de nuestro gobernante del bulto, pueden llevar a un rompimiento de ese país con la Unión Europea, lo cual agravaría los niveles de incertidumbre y de inestabilidad. El caso de China, sus ambiciones hegemónicas, ya no solo en el mar de China, sino en otras regiones del mundo, complican también las cosas. Rusia, con la fuerza que ha adquirido por la cantidad de gas que tiene y la dependencia de los países europeos de ese gas, complica todavía más el ya complicado panorama. Y nosotros, pues discutiendo temas muy trascendentes, que si el pato laqueado, que si esto, que si las bolsas de esto, del otro, dicho de otra manera, nosotros en la baba. Es increíble cómo ni los partidos políticos, ni los dirigentes o miembros distinguidos de esos partidos dicen: señores, ya basta, vamos a entrarle a los problemas centrales y cruciales de este país en este momento. No, calladitos, ajenos a lo que está sucediendo en el resto del mundo. ¿Qué decir de los legisladores de todos los partidos? Nada. Lo mismo de siempre, esperándose a los últimos días o a los últimos momentos para ver qué negocian, qué pepenan o qué espectáculo brindan en la Cámara de Diputados y hoy y mañana quizá en la Cámara de Senadores. Y luego vendrá el espectáculo circense, chafa, de la discusión o de la rebatinga del proyecto de presupuesto, del proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Y por allá el bulto, exigiéndole a la Organización Mundial de la Salud que ya apruebe esas dos vacunas, la Sputnik y la otra CanSino, quién sabe. Y luego cuando le dicen: señor, mande a sus expertos para que se dé cuenta cómo funciona, no, insiste, ya iba Marcelo a protestar o mandarles una carta. Y dice uno: no puede ser, es un gobierno de chiste. Y luego el presidente, que va a ir a la ONU, va a ir allá a hablarles del problema mayor en el mundo, la corrupción. Bueno, pues ahí sí creo que tiene razón, en el sentido de que es mucho lo que él podría decirles. ¿Cómo combatirla? Bueno, miren, cuando algún pariente del gobernante aparezca en un video recibiendo sobres de pacas de billetes, o cuando algunos de sus cercanos aliados políticos aparecieron con ligas en esto y el otro, habría que hacer esto o lo otro. O cuando un gobernante nombre en una posición relevante a un hombre que se ha enriquecido durante decenios al amparo del poder político, pues podría ser. Es decir, tiene muchos ejemplos de una profunda y ofensiva corrupción en algunos de sus cercanos. Y algunos de ellos familiares, cercanos, además. Sin embargo, él va a tirar un choro mareador que va a causar hilaridad en la asamblea o en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, porque a eso es a lo que va. Y luego dicen las fuentes oficiales: el presidente llegará al aeropuerto, de ahí irá a la ONU, dará su speech o hablará o lo que sea, y luego de ahí regresa al aeropuerto y viene para atrás. Una de las oportunidades que tienen los jefes de Estado prácticamente de cualquier país es
la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Septiembre y octubre es una ocasión propicia para que, estando en Nueva York, puedan reunirse con algunos o ministros de Relaciones Exteriores o jefes de Estado o jefes de gobierno, e incluso algunos hacer un viaje corto a Washington y entrevistarse con el secretario de Estado, el del Tesoro, con el mismo presidente de Estados Unidos. También en Nueva York, donde se encuentran los meros de las grandes corporaciones financieras o algunas empresas transnacionales de gran importancia, pues estos gobernantes aprovechan la oportunidad para reunirse con ellos o grupos amplios de inversionistas. Es decir, alguien al menos con 2 dedos de frente y que tenga interés real en promover a su país para atraer inversiones, aprovecha la Asamblea General para tener reuniones con estos personajes que mencioné. 2 o 3 días en Nueva York puede reunirse con 4 o 5 grupos diferentes de empresarios, con algunos jefes de Estado y altos funcionarios del gobierno norteamericano. Pero eso haría un gobernante normal, sensato. Y un gobernante acomplejado, un gobernante que le falla acá arriba en la tatema, pues lo que hace, en primer lugar se va en avión de línea y va a llegar todo amolado, con el traje todo arrugado, de ahí es capaz de agarrar un taxi porque Uber tampoco, y luego va a llegar a la asamblea, habla y va para atrás. Se echará alguna hamburguesa, yo creo, o bueno, como él es antinorteamericano, pues algunos tacos que puede encontrar ahí en el aeropuerto. Y dice uno, ¿qué clase de gobernante es el nuestro que desperdicia una oportunidad como asistir a la Asamblea General en las Naciones Unidas y a una reunión del Consejo de Seguridad? La desperdicia miserablemente, llegando del aeropuerto, llega a la sede de las Naciones Unidas, habla y luego para atrás. Solamente un loco, un personaje mezquino, pequeño y acomplejado por su incapacidad para relacionarse con otros jefes de Estado, como el mexicano, hace eso. Por ese individuo acomplejado, envidioso del éxito de los demás, miedoso de estar en un ambiente que no controla, ese fue elegido por más de 30 millones de ciudadanos mexicanos. A ese individuo mediocre, incapaz, ignorante de la conveniencia de aprovechar esos foros, eso fue lo que eligieron. Hoy, ¿qué queda? Padecer junto con esos esta tragedia. Llegará el momento en que los vamos a echar fuera, pero de aquí a ese momento, ¿cómo vamos a sufrir y qué alto precio tendremos que pagar para recuperar lo que hemos tirado por la borda con el bulto como presidente de la República? Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel.